Anote el tema, por favor, de esta mañana. Y el tema es el poder de la sangre y del cuerpo de Cristo. Vamos a tomar Santa Cena y vamos a platicar un poquito hoy del poder de la sangre y del poder del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Ya lo anotaron? Anótelo, por favor, para entrar en ese tema y poder ministrar. Quiero entrar a la palabra en el libro de Hechos 3:19, a manera de introducción acá. Amén. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Cuándo viene Jesucristo? Lo voy a volver a leer, miren, pónganle mucha atención. Exacto, dice: y Él envía a Jesucristo, pero para que Jesucristo venga de nuevo, diga de nuevo, tiene que haber gente arrepentida y convertida. Tiene que haber gente arrepentida. ¿Qué es arrepentimiento? Es cambiar la manera de pensar. ¿Qué es convertimiento? Es una reversión, es volver al diseño original. Entonces uno tiene que cambiar su manera de pensar, ¿sí? Y volver al diseño original de Dios para que el Señor venga. Porque Dios no viene por una iglesia que esté a la mitad, sino viene por una iglesia que haya llegado al diseño original y que de verdad se haya arrepentido. Dice amén. Entonces dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Por qué hay gente que vive sintiéndose pecadora todo el tiempo? Porque no se ha arrepentido y no se ha convertido. Entonces siempre vive pensando que está en pecado. Pero la Biblia dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados los pecados. Así que tú no te tienes que sentir acusado del pecado si ya te arrepentiste y ya te convertiste. Oh, yo no sé si le estoy hablando a usted. ¿Sí he estado aquí despierto? No tienes que sentirte acusado por el pecado si ya te arrepentiste y ya te convertiste. Ok, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué a veces la gente no tiene refrigerio? Porque no se ha arrepentido, porque no se ha convertido, sino que va a la iglesia con una Biblia, va a los cultos, pero no se ha arrepentido y convertido. Es muy diferente ser un religioso a una persona que se arrepintió, se convirtió y está viviendo en refrigerio. Santo Dios, aleluya. Es diferente. Entonces por eso dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y aquí es donde quiero entrar. Escuche: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas. ¿En dónde está Jesucristo ahorita? Arriba. ¿Por qué no ha venido? Ok, el Señor va a venir. El Señor va a venir cuando hayan sido restauradas todas las cosas. Amén. Ok, pónganle atención acá, porque yo no estoy hablando de que va a haber una restauración en el planeta. No, si el planeta incluso va a ser más vituperado, porque vienen muchas cosas que ya están escritas. Me refiero a algo en específico y ahorita se lo voy a explicar. Entonces tiene que haber una restauración de muchas cosas para que Cristo venga. Ok, y mire este pasaje: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ya Cristo fue ofrecido para llevar tus pecados y mis pecados. Ok, y dice: y aparecerá por segunda vez. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, si tú le esperas, Él te va a salvar a ti. Pero lo lastimoso de esto es que la gente ya no habla de la venida de Cristo. Y si no se habla de la venida de Cristo, ¿quién la va a esperar? Entonces tenemos que entender que somos una iglesia que creemos que Cristo sí va a volver. Aleluya. Y va a venir por ti y va a venir por mí. Yo no sé si tú lo crees, si lo entiendes y lo recibes. Porque dice la Biblia: para salvar a los que le esperan. Entonces hay gente que no le espera, pero va a las iglesias, pero hace cultos. Entonces hay que saber de que nosotros le esperamos, y que hemos sido arrepentidos y que hemos sido convertidos y que vivimos en tiempo de refrigerio. Santo Dios, ¿cuántos lo creen? Digan amén. ¿Cuántos lo viven? Digan amén. Aleluya. Ok, entonces hay que ver qué cosas se tienen que restaurar para que Cristo venga.
tienen que restaurarse muchas cosas. Entonces, para saber qué es lo que se tiene que restaurar, pregúnteme por favor, ¿qué se tiene que restaurar, pastor? Pero no me grite ni me regañe. ¿Qué se tiene que restaurar? Entonces yo me voy al libro de Hechos, donde está la iglesia en su apogeo, en su inicio, para saber cómo inicia. Porque así como se fue, qué bonito hablarle a usted. Porque así como se fue, así vendrá. Entonces hay que ir a ver cómo él se fue. ¿Cómo estaba la iglesia cuando él se fue? Porque como esté la iglesia cuando él se fue, como estaba la iglesia cuando él se fue, así debe estar la iglesia para que él regrese. Entonces vamos al libro de Hechos y dice Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué tiene que hacer restaurada? La doctrina. Hay todo tipo de doctrina y todos dicen lo que quieren menos lo que dice la palabra. Vamos a ver lo que dice la palabra. Porque si no se restaura la doctrina, hermano, estamos solamente perdiendo el tiempo. Entonces se debe de restaurar la doctrina. Sigamos. En la comunión unos, no dejes de tener comunión con tus hermanos. No tienen lepra. Abrázalos, bendícelos, dale la mano, habla con ellos, salúdalos, bendícelos, ora por ellos, camina con ellos. No, tú eres hijo de Dios como todos son hijos de Dios. Alguien diga amén. Ok, entonces se debe restaurar la doctrina, se debe restaurar la comunión unos con otros. Que no te rueguen para que bendigas a tu hermano y que tengas comunión con él. En el partimiento del pan, aquí está el tema de hoy. ¿Qué se tiene que restaurar también? Dígase Santa Cena. Entonces la Santa Cena debe de ser restaurada. La esencia de lo que es la Santa Cena se debe restaurar. ¿Por qué? Porque muchos lo han tomado como un rito, como una costumbre, pero no es eso. Hay que entender el poder que tiene la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces dice, y las oraciones, ¿qué se debe restaurar? Wow, no fingir que oramos. Tenemos que restaurar la oración. Tenemos que restaurar la comunicación con el Señor. Sigamos. Y sobrevino temor a toda. ¿Qué debe de restaurarse? El temor a Dios. El temor a Dios. La gente anda haciendo barbaridades y dice que conoce a Cristo. No tienen temor de Dios. No podemos vivir, hermano, un pie afuera y un pie adentro, porque eso no es temor de Dios. Temor de Dios es que camines sabiendo de que aunque no esté el pastor, no esté el hermano, no esté el líder, tú sabes a quién honras, tú sabes a quién obedeces, tú sabes quién te llamó, tú sabes quién es tu padre. Temor de Dios debe ser restaurado. Otra de las cosas es, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Se debe restaurar las maravillas y las señales dentro de la iglesia. La iglesia tiene que tener señales y tiene que tener maravillas. Si no, ¿a quién adoramos? Donde se adora a Dios y Él se manifiesta, habrá libertad, habrá sanidad y habrán milagros. Los que tienen cáncer van a sanar. Los que tienen sida, las prostitutas se tienen que convertir. Todo mundo que escuche la palabra, donde hay restauración de maravillas y señales, obtendrá una palabra de vida y restauración. ¿Qué más se debe restaurar? Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Diga la unidad. Diga la unidad. No puedes estar dividido dentro de la iglesia, dentro de tu casa, dentro de tu familia. No puedes dividir, sino unir. Se tiene que restaurar la unidad en nosotros. ¿Ok? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. ¿Qué se va a restaurar? La compasión. No es lo mismo, escuche, tener lástima, tener pasión y tener compasión. Cuando tú tienes lástima por alguien, te da lo mismo, solo tuviste lástima por alguien. Cuando tú tienes pasión, tú luchas por algo que tú quieres, tienes pasión. Pero la compasión es sentir el dolor de otro como si fuera tuyo.
entonces se va a restaurar la compasión. Donde vas a luchar por tus sueños porque tienes que tener pasión, pero tienes que hacer los problemas, el dolor del otro como si fuera también tu dolor. Así es la restauración. Ahora viene la restauración de todas las cosas para que Jesús venga. Sigamos. Y perseverando unánimes cada día en él, el congregarse. Se tiene que restaurar. Muchos están predicando de que no es necesario congregarse. Es mentira. Se tiene que restaurar el anhelo de congregarse, el deseo de ir a casa de Dios y congregarse, tener autoridad sobre uno, reconocer autoridad, un lugar donde tú des cuentas, te puedan ministrar palabra y que tú puedas ser plantado, puedas crecer y dar fruto. Te tienes que congregar. Usted está congregado, ¿verdad? Sí, que Él va a venir, pero hasta el tiempo que sean restauradas todas las cosas. Ok, ¿está conmigo todavía? Se tiene que restaurar el partimiento del pan en las casas. Entonces, ¿qué se tiene que restaurar? Las familias. Tiene que haber restauración familiar. Tiene que haber una restauración familiar. Comían juntos con alegría y sencillez. ¿Qué se tiene que restaurar? La humildad, la sencillez. Si no hay humildad de corazón y sencillez, nosotros le estamos diciendo a Cristo: no vengas. Pero ¿cuántos esperan que Cristo regrese? ¿Cuántos esperan que Cristo venga? Entonces, si tú esperas a Cristo, tienes que saber que todo eso se tiene que restaurar en tu vida y en mi vida. Ok, terminemos este pasaje. Alabando a Dios, ¿qué se tiene que restaurar? La alabanza y la adoración. No puedes venir a la casa de Dios y que te dé lo mismo que esté la alabanza y que esté la adoración. No puedes ignorar la alabanza, no puedes ignorar el estilo de vida de la adoración. Tienes que aprender a caminar siendo un adorador, alabando a Dios siempre. Se tiene que, y mire esto, y teniendo favor con todo, ¿qué se tiene que restaurar? Ok, las familias, las casas, la sencillez, la humildad, alabando a Dios, la alabanza y la oración, y teniendo favor. Ok, sigamos leyendo para que me lo entienda. Y teniendo favor con todo el pueblo. Aquí ya no está hablando de la iglesia. Cuando dice y teniendo favor con todo el pueblo, ya me habla de la comunidad. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué se va a restaurar? El evangelismo. Wow. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién añade a la iglesia a los que son salvos? Nosotros salimos a evangelizar. Eso es tener favor con todo el pueblo. ¿Y quién añade a los que van a ser salvos? El Señor. Entonces nosotros salimos a evangelizar y el Espíritu añade a los que van a ser salvos. Dicen amén. Entonces tiene que haber una. ¿Dónde está el poder de la sangre y del cuerpo? Mire, di toda esta vuelta, porque se tiene que restaurar el partimiento del pan. Amén. Y aquí están las 12 restauraciones de las cosas antes de que Cristo venga en el libro de Hechos, capítulo 2, 42 al 47. Ok, ¿por qué redundo acá? Esta es la base para entender de que se tiene que restaurar la Santa Cena. Amén. La Santa Cena. Entonces leímos Hechos 31, la restauración de todas las cosas, y en Hechos 2, del 42 al 47, todo esto que se tiene que restaurar. Entonces se tiene que restaurar la doctrina, la enseñanza. Tú no vienes aquí, hermano, a que te entretengan. Tú vienes aquí porque tienes hambre de recibir una palabra de parte de Dios y quieres comer. Amén. Se tiene que restaurar la enseñanza, la doctrina. Se tiene que restaurar la comunión, y la palabra para comunión es coinonía. ¿Por qué volví a empezar? Espéreme, porque tengo más. La coinonía o la comunión con mi hermano significa
yo sé que aquí tal vez no lo miran todos, pero es poder tener una sociedad, participar. Hay gente que hay que rogarla para que participe. A ti no te tienen que rogar para que participes. Esté en comunión con tus hermanos. 3 amenes. Diga participación. Eso es tener comunión. No te hagas antisocial, ten participación. Eso es como coinonía. Interacción social o beneficio pecuniario. Está hablando de pecuniario, viene de dinero. Ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda y participación. ¿Qué se tiene que restaurar? La coinonía. Y la coinonía incluye todo esto. Amén. Ok, ¿quedó claro? Se tiene que restaurar la Santa Cena, que es donde voy a entrar ahorita. Se tiene que restaurar la oración, dígase, el anhelo de querer venir a interceder, porque es el nivel más alto en la intercesión. En la oración, la intercesión es el nivel más alto de la oración. Perdón, no vienes a orar por ti, vienes a orar por los demás. Amén. Ok, haz todo tu mayor esfuerzo si quieres restaurar la oración y la intercesión. No se diga la intimidad con Dios. Necesitamos restaurar la oración teniendo intimidad con Él. Se debe de restaurar el temor a Dios. Amén. La Biblia dice, mire acá en Mateo 18, 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo. Mire qué tremendo ese pasaje, hermano. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, 2 se ponen de acuerdo, 2 se ponen de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué se necesita para interceder? Ponernos de acuerdo y mínimo 2. La oración íntima es tú y Dios, pero la intercesión mínimo nos ponemos de acuerdo 2 o más. 1 hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Ok, quiero que veamos que se va a restaurar las maravillas y señales, la unidad, la compasión y el congregarse. Y mire qué sorprendente, porque la palabra dice en Mateo 18, 20, el segundo versículo, pues donde están 2 o 3 congregados, 2 o 3, diga 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces una iglesia empieza donde hay 2 o 3 congregados. Bueno, tú eres la iglesia, ¿sí? Para congregarse deben de haber 2 o 3. ¿Están conmigo? Bueno, debe de restaurarse la administración en la casa, la sencillez de corazón, dijimos, y por eso manda el Señor el espíritu de Elías para restaurar las familias. Y es lo que estamos analizando. Pero el espíritu de Elías viene a restaurar las familias. Debe de restaurarse la alabanza y la adoración. Y aquí me sorprende porque la Biblia dice un corazón. Diga uno. En la adoración no necesitas tener a 2. 1. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces, para orar intercediendo mínimo deben haber 2. Para congregarse 2 o 3, pero para adorar con uno que venga dispuesto a adorar. No le estés echando la culpa a la alabanza, ni al hermano, ni a los servidores. Si veniste a adorar, uno puede atraer la gloria de Dios. No, si veniste contrito y humillado, un corazón contrito, uno. Se debe de entender que la restauración de la adoración empieza en ti, eres tú con Dios. Entonces, para poder ponernos de acuerdo para interceder, mínimo 2, congregarnos 2 o 3, pero la adoración 1. Se va restaurando las cosas, ¿verdad que se van restaurando las cosas? Ok, y el crecimiento numérico lleva 2 facetas: favor con el pueblo. El favor con el pueblo y el Espíritu añade. Pero cuando habla de favor con el pueblo está hablando de servicio. Está hablando de servirle a los demás. ¿Cómo vas a encontrar favor? Sirviendo. ¿Y quién va a añadir a los que van a ser salvos? El Señor. Cuando yo estoy analizando los días de Elías,
porque va inmerso en la restauración de la familia y de la casa. Pero los días de Elías, podemos ver de que ahí es arrebatado Elías, ¿sí o no? Y cuando es arrebatado Elías, él deja un camino, y ese camino está aquí. Es algo sorprendente. Para que el Señor venga, deben de ser restauradas las cosas. Y la iglesia es arrebatada. Amén. En los días de Elías, Elías pasa por 4 lugares antes de ser arrebatado. Esos 4 lugares en los que pasa Elías antes de ser arrebatado están aquí. Gilgal, que significa círculo de piedras, está hablando de intercesión. Luego va a Betel, que significa casa de Dios, está hablando de congregarse. Luego pasa por Jericó y significa dulce aroma, me está hablando de adoración. Y es arrebatado del Jordán, me está hablando de humildad y servicio. Hombre, aquí está, hermano. ¿Está usted conmigo todavía? ¿Lo entendió? Entonces Elías nos deja ver el caminar final para ser arrebatado. Y es Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Eso, ahorita regreso aquí, no se preocupe si no le tomó la foto. Eso está aquí. Porque me habla de intercesión, me habla de adoración, me habla de servicio y humillación. ¿Y cuál era el otro? Congregarse, muchas gracias. Congregarse. Entonces en el caminar de Elías está la restauración de las cosas. O sea, no es coincidencia de que en el Antiguo Testamento con Elías miremos lo mismo y en el Nuevo Testamento nos diga el Señor, se tienen que restaurar las cosas para que yo venga. Y vaya inmerso eso ahí. Ahora, ¿por qué le estoy hablando yo de la venida del Señor? ¿Por qué todo lo tengo con la venida del Señor? Porque cuando nosotros vemos Gilgal, dice la Biblia, yo he buscado entre ellos alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y que los proteja como con una muralla, porque Gilgal significa círculo de piedras, que es igual a la intercesión. Entonces lo que el Señor busca, que sea restaurado, diga, el Señor busca. No, diga fuerte, el Señor busca. Si el Señor lo busca es porque no hay. Si no hay es porque tiene que ser restaurado. Dios busca gente que haga vallado. Ok, ¿por qué le pongo aquí también Betel y el congregarse? Betel significa casa de Dios. Me está hablando de congregarse. Y mire la palabra, y no dejando de congregarnos, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Hermano, no saques de la iglesia a nadie, sino anímalo. Sobre todo ahora que el día de su regreso. Entonces me está hablando del regreso del Señor. Y me está hablando acá de que tiene que ser restaurada la intercesión. Pero Jericó significa dulce aroma. Entonces está hablando de adoración. Y vamos a la Biblia, ¿y qué busca Dios? Y si Dios busca adoradores, es porque no hay. Y tiene que ser restaurada la adoración. Que el Señor encuentre aquí gente que interceda, que adore. Que el Señor encuentre aquí gente que se congregue. Aleluya. Y cuando me habla del Jordán, humildad, sirviendo al Señor con toda, entonces me está hablando del servicio. Sirviendo al Señor con toda humildad. Pero ahorita le pongo un clavo a esto. ¡Buf! Dice Eclesiastés que las palabras de un pastor enseñadas por un maestro son como clavos hincados. Ahorita hinco este clavo. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Otra vez me está hablando de su venida. Me está hablando. Yo no, si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor, hombre. Aleluya. Ahora me está hablando de la venida. La venida del Señor es porque debemos de tener este caminar. Entonces, se deben de restaurar todas las cosas. Yo creo que este tema se debería llamar la restauración de todas las cosas. Pero como hay Santa Cena, quiero que hablemos de la restauración de la Santa Cena. Y ahí ahorita entro entonces que se debe de restaurar el partimiento del pan, dígase Santa Cena. Santa Cena. Y cuando hablamos de la Santa Cena, entonces vamos a ver del poder de la sangre y del cuerpo de Cristo. Entendiendo la restauración de todas las cosas, ahorita como cuchillo en margarina, ¡buf!, se va la palabra. Amén. Porque se tiene que restaurar la Santa Cena. Ahora, entendamos que con su sangre nos compró. Si tú caminas sin entender esta verdad, hermano, no le vas a dar valor a la Santa Cena. ¿Están listos para lo que viene? Dice: por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la aleluya. ¿A qué nos mandaron? A cuidar a la congregación, no a maltratarla. Porque ¿quién la compró? Entonces, ¿a quién nos confiaron? A la novia de él. Hermano Tani, que alguien le quiera hacer algo a su esposa, ¿cómo se pondría? Bravo. Entonces, que los ministros maltratemos a la novia de Cristo, ¿cómo cree que se pone el Señor con nosotros? Leámoslo. Sigámoslo leyendo, mis amados. Por lo tanto, estén atentos. ¿Cómo debe estar el ministro? No, dormido. Y cuiden de toda en la cual el Espíritu Santo, ¿quién pone a los ministros? Entonces, si alguien se autonombra o se autollama, no está entendiendo el valor que se pagó por la amada de Cristo. Él tiene otros intereses. Muy pronto le voy a hablar la diferencia entre ambición y visión. Que no es lo mismo tener visión a tener ambición. Ay, santo Dios. Para que cuiden de quién es la iglesia. Entonces ningún ministro puede decirle a usted que es de él. Usted no me pertenece a mí, ni a la pastora. No, usted le pertenece a Cristo. Cristo dio la vida por usted. Y a mí Él me dijo: cuídala. Está atento, porque es mi amada. ¿Quién la compró? Que Él compró con su propia sangre. Aleluya. Alguien le puede honrar, alguien le puede decir gracias. ¿Cuál es el precio de la iglesia? Entonces, cuando alguien se autollama diciendo que es pastor y no es pastor, no entiende el valor de la sangre de Cristo. Porque lo que se pagó por la iglesia es la sangre de Cristo. Entonces Dios nos llamó a los ministros para cuidarlos. Por eso de repente usted dice: pero ¿por qué nos habla así? Porque yo lo que quiero es cuidarlos. Pero ¿por qué quiere que nos congreguemos, que vengamos martes, viernes y domingo? Porque yo lo que quiero es prepararte porque eres la novia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que la novia sea preparada, sea formada. Nos justifica y nos reconcilia. Ese es el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo, dice la Biblia, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Número 1, nos compró. Voy a ver si llego a los 12 puntos del poder de la sangre y del pan. Espérenme pues. Número 1, nos compró. Número 2, nos justificó. ¿Qué es justificar? La palabra es dikaio en el griego y es mostrar o considerar como justo o inocente. ¿Tú qué eres tú? ¿Por qué?
Entonces, cuando tú tomas la sangre, ¿qué es lo que está pasando? El Señor te está viendo inocente. El Señor te está viendo justo, aunque los demás no te vean así. Aunque el mismo diablo te acuse, si tú tienes la palabra bien clara de que el poder de la sangre te justifica y te hace ver inocente, te hace ver justo, aleluya, estás entendiendo el poder de la sangre de Cristo. Entonces tú no puedes vivir acusado toda tu vida. Tú no puedes vivir, ay, sí, es que yo no sirvo para nada. No, la sangre de Cristo te justifica y te hace ver inocente. Entonces, mira pues, cuando el Padre te mira, Él no te mira a ti, sino que mira la sangre de su Hijo puesta en ti. ¿Cómo lo explico? Dios no está viendo tu imperfección, Dios está viendo a su Hijo en ti. Ok, entonces si tomas la Santa Cena sin ese entendimiento, te lo pierdes y por eso te sientes toda la vida culpable, injusto, inmerecedor. Y tú no eres merecedor, pero la sangre en ti te hace ser Tú no eres justo, pero la sangre en ti te hace justo. Tú no eres inocente, pero la sangre en ti te hace ver inocente. Dile, mire, tú no sabes a quién tienes a la par. Al que tienes a la par, dile, tú eres justo. Vamos, tú eres inocente. ¿Cómo se toma la Santa Cena entonces? Si la tomamos con entendimiento de qué es el valor del precio por su amada, si la tomamos entendiendo que es para justificarnos, es decir, ser justos e inocentes, eso se activa en nosotros hoy. Número siguiente, nos redime. La sangre de Cristo es el precio de la redención. Leámoslo, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación. Antes de la fundación. ¿Quién es más viejo, hermana? No, con todo respeto, hermana Maricruz, ¿usted o el mundo? Ya tiene sus añitos entonces. Hermano Luisito, ¿quién es más viejo, más antiguo, pues, verdad esa palabra? ¿Usted o el mundo? ¿Usted? ¿De nuevo? Según nos escogió en Él antes. O sea, tú ya estabas siendo escogido antes de que estuviera el mundo. Y la gente todavía se pregunta, ¿estaré bien? ¿Caminaré en mi propósito? ¿Será que tengo un plan? ¿Será que hay algo de propósito en mi vida en la tierra? Te escogieron desde antes de la fundación del mundo. Ni modo que el Señor esté jugando a... El Señor te diseñó, te formó y dijo, tú eres escogido. Aleluya. ¿Qué tiene que ver la sangre? Espéreme. Porque por eso que usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo es que Él mandó a Cristo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cuántos son santos aquí? Levanten su mano. Mira, es que los puse en aprietos ahorita. Ya se dio cuenta que muchos no han entendido cómo se toma la Santa Cena. Porque la sangre te hace ser justo. ¿Cuántos son santos? ¿Por qué? Porque tú no entiendes lo que estás haciendo entonces. Entonces, ¿o usted se va entendiendo o quiere tomar la Santa Cena todo el tiempo igual? Sigamos pues. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos, ¿qué hizo Dios contigo? Ok, te escogió desde antes de la fundación del mundo y te predestinó. Te predestinó. O sea, fíjese, pastor, de que yo fui un accidente. Me le colé a mi mamá y a mi papá. Nada, que eres colado ni accidente. No existe eso. Sacúdase, hermano. No existe eso. Te escogieron antes de la fundación del mundo y te predestinaron. Si alguien lo está entendiendo, que diga amén, aleluya. Entonces no eres ningún accidente ni ningún hermano, alguien que brotó de la nada y de plano, pues aquí estoy. No. Reprendo y renuncio. Ok, nos predestinó para ser
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Si solo está leyendo esto, se va a dormir, pero si lo está entendiendo, usted va a caminar diferente. Usted va a caminar diferente. ¿Por qué? Porque usted camina diciendo: yo fui escogido antes incluso de este mundo. A mí me predestinaron y yo soy un hijo de Dios. O sea que cuidadito contigo, hermano. Cuidadito con tu hermano que tienes a la par. No me lo vayas a maltratar porque es la iglesia. No me vayas a maltratar a ninguno porque es parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor me puso a cuidarlos. Sos predestinado antes de la fundación del mundo y sos un hijo de Dios. ¿Qué más querés? Dígame, el que entiende hermano, el que entienda esa palabra, ¿cómo va a caer en depresión? Porque quien lee esta palabra, hermano, su vida es transformada. El que la lee y la entiende no puede caminar siendo la misma persona. ¡Aleluya! ¡Oh, santo Dios! El que entiende esta palabra no se puede apartar nunca de él. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su. ¿Tú lo merecías? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Bueno, yo tengo que ingeniármelas, dijo. Me las voy a ingeniar y me voy a inventar algo que se va a llamar gracia. Así fue el Señor. ¿Te vale pensar en esta iglesia? Entonces estoy en la correcta. Creó la gracia y dijo: te voy a dar lo que no mereces. ¿Y por qué me vas a dar lo que no merezco? Porque te escogí antes de la fundación del mundo, porque te predestiné y porque te adopté como mi hijo. Entonces ahora pongo en ti gracia. Gracia. ¿Para qué? Con la cual nos hizo. Entonces, si yo llego sin gracia, soy un desgraciado. ¿Sí? Si llego sin gracia ante el Padre, soy un desgraciado completamente. Por eso tienes que tener la revelación de la gracia. Aleluya. Y cuando yo me presento, dice el Padre: ahí hay alguien que tiene mi gracia. Cuando tú te presentas, dice el Padre: ahí yo miro gracia. Yo la inventé, yo la crié y la puse. Gracia. El Padre no te ve a ti, ve la gracia de Él en ti. Digamos, cuando uno de papá mira a sus hijos y dice: se parece a mí, tan lindo el nene, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que haya gracia al niño? Porque se parece a usted. Hay algunos que no. ¿Verdad que así le pasa? Así dice el Señor: se parecen a mí. Es mi hijo, aleluya. Yo lo predestiné, yo lo escogí, yo lo adopté como mi hijo y le puse gracia. ¡Oh, santo! Con la cual nos hizo aceptos. Es imposible que Dios no te acepte si tienes gracia, si entiendes de su gracia. En quien tenemos, aquí viene, en quien tenemos redención por su sangre. Aquí va el punto. ¿Usted era merecedor de que Jesús viniera a morir en la cruz, derramar su sangre por usted? Entonces, ¿por qué lo hizo? Por su amor, por su gracia, porque te escogieron antes de la fundación, porque te predestinaron, porque eres su hijo. Entonces, ¿qué se activa cuando tomas la sangre de Cristo? Todo esto. ¿Qué es redención? ¿Qué es redención? La palabra es, apolutrosis. La palabra apolutrosis, de donde viene redención, es librarse, remisión y rescate. Entonces lo que Él hizo fue, lo que Él vino fue a rescatarnos. Amén. ¿Cuántos lo entendieron? Estos versículos a mí me están cambiando la vida, no sé si a usted. Ya no voy a caminar igual.
voy a decir, va un hijo de Dios. Fui predestinado. Me escogieron desde antes de la fundación del mundo. Pagaron un precio muy alto por mí. Sin mentiras. ¿Quién dejaría a Cristo? De tu vida, arrepentirte y convertirte para que venga refrigerio. Porque el camino del Señor no es pesado ni es carga. Es lo más bello que le puede pasar al ser humano. Encontrarse con el amado y decirle gracias por lo que hiciste por mí. Si no te habían presentado el evangelio de esta forma, habías estado engañado. Vivir en los caminos del Señor es lo más hermoso y lo mejor que le puede pasar al ser humano. Regresar al diseño original con su Padre. Oh my God, aleluya. Quien reniegue, es que tengo que dejar aquello. Ay Dios, hermano, el Cristo lo dejó todo y hay gente que dice tengo que dejar esto. ¿Te imaginas? Es que tengo que dejar esto cuando Él lo dejó todo por nosotros. Todavía te pone los moños. Tengo que dejar esto. No has entendido el precio. No has entendido quién eres y hoy te lo viene a recalcar y a recordar el Padre una vez más para que entiendas quién eres. Aleluya. Porque esto se lo saqué en un esquema. Me escogió antes de la fundación del mundo. Me predestinó para ser su hijo por medio de Jesucristo, por su gracia. Me redimió por su sangre, me perdonó mis pecados. Falta la guinda en el pastel, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ok, me escogió desde antes de la fundación del mundo, me predestinó para ser su hijo por medio de Jesucristo. Con su gracia me redimió, me perdonó y me traslada al reino de su Hijo. El poder de la sangre y del cuerpo de Cristo nos une. Leámoslo. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos. Entonces miren hermanos, que la gente se divida es porque no ha tomado la Santa Cena como lo que es. Porque el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo une a la gente, no la separa ni la divide. Lo voy a repetir, hermano. Miren, el que camina dividiendo nunca ha tomado la Santa Cena con entendimiento, porque la Santa Cena, que es el cuerpo y la sangre, nos unen. Otro clavo hincado. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. ¿Qué hace la sangre? Te acerca, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. ¿Qué hace la sangre? Separa paredes intermedias, aboliendo en su carne. ¿Qué hace el cuerpo de Cristo? Bota las enemistades. La sangre borra paredes intermedias. Entonces, si no tomamos la Santa Cena como es, por eso vivimos divididos unos con otros, peleándonos unos con otros, hablando mal de los demás. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el poder que tiene la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Mire esto. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo, matando en ella las enemistades. Cuando tú agarres la copa hoy y agarres el pan y te quieras pelear con alguien, quieras dividirte con alguien, te va a venir a la mente esto, hermano.
te va a venir a la mente. Ya no vas a poder estar, hermano, haciendo división ni peleando, porque la sangre y el cuerpo derriban paredes intermedias, botan lo que divide en el nombre de Jesús. No hay excusa. ¿Verdad que no hay excusa ahora? Une el cielo y la tierra. ¡Oh! ¿Qué hace la sangre de Cristo? ¿Qué hace el pan? Une cielo y tierra. ¡Aleluya! Cuando tú participas de la Santa Cena, estás uniendo el cielo y la tierra. Se lo voy a demostrar mejor. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los como las que están en la. ¿Dónde se une cielo y tierra? En Cristo. ¿Dónde se une cielo y tierra? En Cristo. ¿Y de quién participamos? ¿De qué sangre participamos? ¿Y de qué cuerpo participamos? De Cristo. Entonces lo que estamos haciendo es uniendo el cielo y la tierra. Clavo hincado. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante. Une cielo y tierra mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. Ok, Cristo viene hoy. ¿Cuántos se irían con él? Porque así tienen que estar. Gloria a Dios. Los que se quedaron callados todavía no saben. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie. Entonces, sin santidad, entonces tienes que ser santo. Pero ¿cómo eres santo? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos. No sé si lo entendieron todos, hermano. Entonces la Santa Cena te santifica. La Santa Cena te santifica. Sin mancha, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga. Pastor, ya no entro al cielo, pastor. Por las arrugas ya no, tranquilo, no está hablando de esas arrugas. Está hablando, hermano, de que la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, nos hace ver sin manchas y sin arrugas. ¿Cuánto tiempo estuviste tomando la Santa Cena sin saber de que lo que estaba pasando era que te está santificando y te está planchando? ¡Aleluya! Irreprensibles, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tú puedes llegar a ser santo, sin mancha, irreprensible, y el camino es la Santa Cena. El camino es la Santa Cena. Y el camino es la Santa Cena, con entendimiento, sabiendo lo que provoca el cuerpo y la sangre de Cristo. Santo Dios, ¿cuántas veces nos hemos perdido estas bendiciones por no entenderlo? ¿Cuántas veces hemos tomado la Santa Cena solo porque era un principio de mes? Le quiero contar que la Santa Cena se puede tomar en donde el Espíritu Santo nos diga que la tomemos y cuando la tomemos. Santo Dios, es poderoso el poder del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Me aguanta 5 minutos? Limpia la conciencia. Limpia la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el área en tu espíritu la cual utiliza el Espíritu Santo para comunicarse con tu espíritu. Voy de nuevo.
¿Qué es la conciencia? Es el área en tu espíritu que ocupa el Espíritu Santo para comunicarse con tu espíritu, con el espíritu humano. Y si tu conciencia está mala, o la conciencia llega a estar incluso cauterizada, quemada, muerta, no tiene comunión, no puede recibir nada del Espíritu Santo. Pero nosotros con la Santa Cena, con entendimiento, vamos a limpiar la conciencia. Leámoslo pues. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hace la sangre? ¿Qué te limpia? Vamos, me dio 5 minutos. ¿Qué limpia la sangre? Y si tienes limpia la conciencia, ¿qué vas a hacer? Hay comunicación con el Espíritu y vas a querer. ¿Estás sirviendo? Y si no sirve, sí, empieza a servir. La Santa Cena hoy te va a activar. Pastor, yo quiero servir, yo quiero hacer algo, La Santa Cena activa el servicio en nosotros, porque limpia la conciencia. Uno recibe órdenes del Espíritu. El Espíritu Santo dice: recordate que para entrar, a los que les dan entrada es a los que sirven. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste, sobre lo mucho. Entonces, si no eres fiel en lo poco, ¿por qué quieres tener mucho? Si no eres fiel en una cosita, ¿por qué quieres que Dios te dé más? Pero la sangre y el cuerpo te van a hacer hoy a que seas responsable, a que quieras servir, porque tu conciencia se limpia. Nos da libertad para entrar en el lugar santísimo. Esta es otra cosa. ¿Por qué no podemos llegar a la presencia? ¿Por qué no podemos ministrar en el lugar santísimo? Levantar el altar, ofrecer, quemar el incienso espiritual que nos toca como reyes sacerdotes, porque no hemos entendido cómo se toma la Santa Cena. Así que, hermanos, teniendo libertad, diga libertad, libertad para entrar en el lugar santísimo. Entonces, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año por la sangre de los sacrificios. ¿Verdad que sí? Y la sangre de los sacrificios le permitía una vez al año al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo. Pero cuando vino Cristo a derramar su sangre, dijo: esta sangre activa que todos puedan entrar. Que la sangre nos da acceso. Que tú no tienes que tener una audición previa con el rey y decirle: ¿será que me puedes atender? La sangre de Cristo te abrió el camino. La sangre de Cristo te dice: puedes entrar. Mire, por el camino nuevo, diga el camino nuevo. Camino nuevo. ¿Cuál es el camino nuevo? Y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces, ¿qué hace la sangre? Nos da acceso al camino nuevo. ¿Cuál es el camino nuevo? El que abrió Cristo cuando le rasgaron el cuerpo. Por eso en la cruz se rasgó el velo del templo. ¿Pero por qué se rasgó el velo? Porque ahora tienen acceso todos por la sangre derramada en la cruz. Entonces tú tienes acceso. Entonces cuando tú participas de la sangre, ¿qué dices? Señor, gracias por el acceso que tú abriste para mí. Nosotros tenemos el acceso libre por la sangre de Cristo. Tú puedes ofrecerle a Él sacrificio todos los días, todo el tiempo, a toda hora. Santo Dios. Eso es algo, hermano, que uno dice: pero ¿y cómo se logró eso? Por la sangre y el cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Es el poder de la sangre y del cuerpo. Es algo. La sangre tiene voz.
¿Qué tiene la sangre? Voz. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor. ¿Que habla mejor? Que la de Abel. Cuando matan a Abel, el Señor le dice a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y a Caín se le puso al brinco al Señor y le dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Él lo había matado. Y el Señor le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea que la sangre tiene voz porque ahí habita el alma. Ese ya lo hemos estudiado. Ok, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces la sangre tiene voz. La sangre de Abel clamaba desde la tierra a Dios. ¿Van conmigo? Digan amén. Pero la Biblia dice: la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel clamaba por venganza. Venga mi muerte de mi hermano. Pero la voz de la sangre de Cristo en la cruz clamaba por perdón, por redención, por amor. ¿Cuál sangre habla mejor? La de Cristo. ¿Por qué tienes perdón? Por su sangre. ¿Por qué te ama? Por su sangre. ¿Por qué te redime? Por su sangre. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Entonces tú agarras el pan y la copa y la sangre está clamando: ¡ah, santo Dios! Liberta de herencias generacionales. Voy en la recta final. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tache, sin mancha, la sangre de Cristo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces, quizás tus padres hicieron cosas que te heredaron a ti, que eran malas. Cuando tú tomes la sangre, se van a cortar. ¿Entendieron aquí? Yo no sé si todavía está aquí usted despierto. Si tú tomas la sangre, es que tus papás hayan sido lo que hayan sido, tú los tienes que honrar. Pero hay cosas que heredamos de ellos que no queríamos. Las cosas malas que no queríamos de nuestros padres las heredamos, sí, sí. Y la forma de poder cortarlas es a través de la sangre de Cristo. Entonces tal vez los bisabuelos hicieron cosas que le heredaron a tus papás y tus papás te las heredaron a ti y todavía están ahí. ¿Cómo se quitan? La sangre. Entonces tú no vas a tomar la Santa Cena de una forma normal, no. Ahorita vas a decir: se rompe toda herencia generacional en mi vida que me está impidiendo el crecer, porque hoy activo el poder de la sangre de Cristo en mi vida. Dios bendiga a nuestros padres, ¿verdad que sí? Dios los bendiga. Pero eso que heredaste de ellos, que es incorrecto, no te pertenece, lo tienes que soltar. Yo no sé por qué me detengo aquí, hermano. Lo tienes que soltar, lo tienes que dejar ir, lo tienes que quitar de tu vida. Y es a través de la sangre de Cristo, aleluya. Ah, santo Dios, tu vida va a ser transformada hoy. Tu vida tiene que ser cambiada hoy. Activa la comunión. Aquí está, hermano. Activa la comunión. La sangre activa la comunión. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos. Y la sangre de Jesucristo su Hijo entonces mira, pues cuando yo tengo comunión con alguien, comunión, no chisme, la sangre se está derramando para perdón nuestro.
Por eso, hermano, es que no te puedes llevar con él, el hermanito, muchas veces. Por eso es de que a veces guardas resentimiento. ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente tú entiendes esto y puedes tener comunión con todos tus hermanos, se activa la sangre de Cristo y hay perdón de pecados. Tienes que aprender a tener comunión con todos, aleluya, porque ahí vas a experimentar otro nivel más del derramamiento de la sangre de Cristo. Deja de estar juntándote a hablar mal de otros. Déjate irte a meter a las casas para hablar de otros. Ve y donde pise la planta de tu pie, suelta una palabra de bendición. Ten comunión con tus hermanos y actívales una palabra. Porque cuando tú hagas eso, lo que va a pasar es que se va a activar la sangre. Aleluya. Nos lava. La sangre lava al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos se quieren ir lavaditos hoy? Es un arma letal. ¡Buf! Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué es la sangre? Es un arma letal, hermano. Sí, ya no menciones la sangre de Cristo porque viste, es un ratón. Hay un ratón, la sangre de Cristo. Nah. La sangre de Cristo se menciona y eres victorioso en tu caminar. Aleluya. Aleluya. Cuando hay algo y la sangre de Cristo tiene poder y se activa. ¿Por qué crees que al pueblo de Israel le dicen pongan sangre de un cordero en los linteles y en los postes de la casa? Y cuando el ángel destructor pase y mire la sangre, se tiene que hacer el loco y pasar por alto, porque no puede penetrar. La sangre de Cristo es un arma letal. Y en Apocalipsis dice: han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aleluya.